Algunos se preguntan por qué Petro está trazando en las calles unas líneas que le llaman después bicicarriles, quitándole el espacio a los carros. Pues porque esa es la forma como se cambian los patrones culturales que nos permiten convivir con la naturaleza y defendernos del cambio climático. ¿Por qué Petro duplicó el presupuesto de la educación cuando lo que necesitábamos era más policías? No, si no aumentamos el presupuesto de la educación, cada vez necesitaremos más policías. Porque el problema de la seguridad no se soluciona con más policías, se soluciona con más educación. Y aunque 4 años no son suficientes para un programa de este tipo, lo cierto es que hemos sentado las bases de una política de educación pública muchísimo más fuerte y contundente que lo que teníamos en el pasado. Si ustedes examinan la tasa de homicidios de Bogotá, se llevarán una sorpresa. Mientras las ciudades centroamericanas se han convertido en las ciudades más violentas del mundo, nuestra vecina Caracas, la segunda. Mientras Colombia como nación sigue teniendo una de las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes más altas de América, Bogotá tiene la tasa de homicidios más baja de todas las capitales de Colombia, excepto Tunja y Leticia. Y no solamente tiene la tasa de homicidios más baja de las capitales de Colombia, sino que hoy tiene una de las tasas de homicidios más bajas de las ciudades de América. Hasta la capital de los Estados Unidos es más violenta que Bogotá. ¿Y cómo lo logramos si apenas en el año 93 casi ganamos el campeonato triste mundial de la ciudad más violenta del mundo? Porque diversos gobiernos decidieron no hacerle caso a los gobiernos nacionales y construir una política de seguridad basada en la democracia y en la inversión intensa en la educación y en la salud públicas. Y Bogotá Humana profundizó ese modelo. Y por eso podemos decir con orgullo que la política humana, la política de priorización del recurso público hacia los y las más débiles, hacia los derechos universales como la educación y la salud, permite no solamente una construcción democrática mejor, sino que permite disminuir la violencia. Y el ejemplo es Bogotá, así no se quiera reconocer. ¿Por qué Bogotá es la tercera capital menos violenta de Colombia? A pesar de su tamaño, a pesar de que concentra los desplazamientos de las regiones más violentas del país, porque aquí hay una política democrática que privilegia el gasto social en las personas más necesitadas. Y por eso ustedes en este clan no verán el gran edificio. Vamos a inaugurar el primero, pensando en infraestructuras de nuevo tipo. Nosotros preferimos, antes que pensar en la infraestructura, pensar en la garantía del derecho. Y me explico. Si nos hubiéramos puesto en la tarea que los contratistas le ordenan a los políticos, primero, diseñe un gran edificio, segundo, licítelo y tercero, ojalá me lo den a mí como gran contratista. Nosotros pensamos adaptarnos a la infraestructura misma de los barrios populares, lo que hay allí. En algunos mejor que en otros, logramos espacios que ya estaban, sin perder tiempos valiosos en la infraestructura, de tal manera que pudiéramos garantizar antes que nada el derecho. La infraestructura se puede pensar después. Garantizar el derecho es lograr que estos niñitos y niñitas, sin más pérdida de tiempo, puedan llegar a estos salones a escuchar, a aprender y a crear de maestros y maestras que a su vez también son trabajadores y productores de la cultura
en el barrio, en la localidad, en la ciudad de Bogotá. Logramos una sinergia, el deseo de aprendizaje que todo ser humano tiene, de creación que todo ser humano tiene, si no, no seríamos humanos, de estos niñitos y niñitas, con un movimiento cultural que en la ciudad no era atendido, ni ayudado, ni apoyado por el Estado. Aquí nosotros no les decimos a los maestros qué se enseña, de qué color deben ser las tonalidades de la música o del arte, qué cosas hay que escribir o qué cosas no hay que escribir. Pensamos que el Estado solo debe abrir espacios para el arte y que la libertad es cuando esos espacios se utilizan sin que nadie pueda determinar qué se dice o qué no se dice. Por eso los niñitos y las niñitas aquí se van a criar en libertad. El arte solo es posible en libertad. Las sociedades sin libertad son sociedades sin arte. Los grandes momentos de creación artística de la humanidad siempre son los grandes momentos de creación libertaria en su política y en su sociedad. Este es el 19 y vamos a abrir el 20 en San Cristóbal, ahora próximo. Ahora son 43,000 niñitos y niñitas que aprenden. Hace 3 años y medio eran 0. De 0 a 43,000. En los 3 años, no solamente ya observamos en los salones el balbuceo en relación a los instrumentos de música o ante los computadores o ante el papel para escribir o ante el lienzo. Ahora tenemos premios internacionales en arte, en creación, en cultura por varios de los niñitos que aquí entraron y que en 3 años se convirtieron en talentos. No solamente el esfuerzo ha sido de los clanes, ha sido también de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que decidimos fortalecer y volcar hacia los colegios para que esa música no se quedara simplemente en un viejo teatro ante un viejo público pequeño, sino que pudiera ser reproducida en la democratización de la cultura, la llamamos, y hoy alcanzamos también casi 20,000 niños y niñas que estudian música por parte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y sus maestros en los colegios. De tal manera que esa sinergia hoy hace de Bogotá lo que antaño fue. Antaño como un movimiento cultural de élite. Hace un siglo, Bogotá tenía gente muy culta, pero poquita en la élite bogotana. La mayoría de los bogotanos eran analfabetos. A eso le llamaban la Atena suramericana. Hoy, la cultura bogotana no está en la élite. Incluso la élite bogotana se ha vuelto profundamente egoísta y depredadora con el territorio. El movimiento cultural rico de la ciudad de Bogotá está hoy en los barrios populares. Y ya no es al revés, ya no es una pequeña minoría, ahora son centenares de miles de jóvenes que salen a las calles a pintar arte en los muros, a hacer poesía, a construir música de todas las tonalidades, a pintar lienzos, a expresarse, al punto que cuando quisieron cerrar este gobierno de manera dictatorial y arbitraria, esa misma noche que sacaban al alcalde de la alcaldía, los jóvenes salían en masa a las calles a pintar los muros de colores cuando querían pintar de un solo color, el gris, los muros de las calles del centro de la ciudad. Fue el reflejo de lo que significa a profundidad el mensaje de la Bogotá humana. Una sociedad que ya no se deja quitar la libertad, una sociedad que no se va a dejar conducir a la guerra y a la violencia, una sociedad que está lista para esperar a toda Colombia en la construcción de la democracia y de la libertad. Gracias, muy amables.